voy a hablar qué es la gracia y cuál es el misterio de la gracia. ¿Por qué es tan importante la gracia en el creyente? Bien, antes de empezar quiero darle aquí un testimonio, contarle algo. Dice, podemos sacar camiones o carrotanques llenos de agua del mar. Podemos sacar 50 carrotanques de agua del mar. ¿Y sabe qué? El nivel del mar no va a bajar. No va a bajar. Porque es tanta el agua que no va a bajar. Así es la gracia de Dios. Dios nos da tanto y nos ayuda tanto, que Dios no se desgasta por todo lo que nos da. Antes nos quiere dar más. Esa es la gracia de Dios. Para aquellos que piensan que Dios se olvidó de ellos, que Dios no los escucha, que es que Dios no tiene gracia, eso es una mentira, porque la gracia de Dios es infinita. Siguiendo esta inevitable gracia, esta inentendible gracia de Dios, nos hacemos tres preguntas. Usted y yo, estando llenos de pecado, ¿Dios nos llama? Piense por un momento. Llenos de pecado que estábamos y Dios nos llamó. ¿Qué es eso? Gracia. Llenos de adulterio, de engaño, de mentira, de hipocresía, de amén, aleluya y qué sé yo, y apariencia de buenas gentes. Mentira. Y Dios nos llama. Eso es pura gracia. Otra, pues siendo tan malos a los que Dios nos usa, Dios nos usa. Teniendo actitudes imperfectas como las que yo tengo, que mi esposa y mis hijos me conocen porque están acá, Dios me usa. A los servidores que están con su chaleco, a los de alabanza, a los que sirven en casas de pesca, saben que tienen actitudes que no son las mejores y aún así Dios nos usa. Eso es gracia. ¿Cómo así que el Espíritu Santo está en mí y yo todavía tan pecador? Usted caminó, le entregó su vida al Señor, le entregó al Señor todo y le dijo, Espíritu Santo, entra en mí. Y usted tiene el Espíritu Santo, los que lo tenemos, los que no lo van a invitar hoy. Y sigue alegando y sigue de todo y todavía cuando ora siente la presencia. ¿De cuándo aquí? Eso es pura gracia. Pura gracia. ¿Cómo que un Dios tan grande habita en un corazón tan pequeño? La grandeza de Dios, infinito es Dios. Él no tiene comienzo ni tiene fin. Y habita en nosotros. Eso es pura gracia. Ahí están los atributos de Dios: omnipresente, omnipotente y omnisciente. Por eso, con esta introducción, hagamos una oración y dígale al Señor que le hable a su corazón en esta mañana. Señor, muchísimas gracias por tu palabra que será predicada en este lugar una vez más. Gracias por tanta gracia, por tanto amor con nosotros. Yo te ruego, Señor, que quites todo obstáculo, todo sueño, toda pereza, todo cansancio, todo lo que no es tuyo de la iglesia, Señor. Que uses mi vida para traer libertad a tu pueblo en estos momentos donde hay tanta dificultad, donde hay tantas malas noticias, Señor. Que podamos caminar de tu mano, Señor, confiados en ti, porque apartados de ti, Padre, en el nombre de Jesús nunca vamos a hacer nada. Bendecimos el pueblo venezolano, Señor. Por favor, que coloques en la oración de esta casa y de muchos los que conocemos, orar todos los días por ellos. Bendecir esa nación, que en el nombre de Jesús sabemos que tu gracia también está sobre ellos, sobre Colombia, sobre la Guajira, sobre las familias que están aguantando hambre en el Chocó, sobre nuestra nación, sobre este barrio y sobre las familias aquí representadas, Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo y sobre todo por tanta gracia para con nosotros. En el nombre de Jesús,
Amén. Salmo capítulo 8, versículo 4. Amén. Traiga su Biblia, traiga su agenda y se dará cuenta cómo vale la pena traer la Biblia. Claro, la Biblia es el instrumento que Dios nos dio. Uno de los instrumentos. Salmo 8:4, el salmista, que es David, está diciendo algo importante. Dice David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. David dice, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo para que me visites? ¿Quién soy yo para que fijes tus ojos en mí? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para que Dios se fije? ¿Acaso alguno merecemos algo? Ya lo vamos a ver. Esta palabra a mí trajo libertad. A mi vida me trajo más libertad. Me dio más ganas de orar. Me dio más ganas de perdonar. Esta palabra me dieron más ganas de perdonar. Ya perdoné a mi esposa, no. Me dieron más ganas de perdonar. Alguien dijo, pastor, estoy orando por usted. Yo oraba por usted y veía que tenía un escudo aquí, porque han hablado mucho de usted. Le dije, sí, yo los perdono. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo problema por eso. ¿Por qué? Porque es la gracia la que me tiene aquí. Y si Dios me tiene aquí, pues Él sabe, Él decidió. Si Dios lo tiene aquí, Él decidió. Y listo. Es un misterio la gracia. La gracia es mucha compasión. La gracia es mucha ayuda de Dios. La gracia es mucha comprensión de Dios. La gracia es mucha tolerancia de Dios. La gracia es recibir algo que yo no merezco. Eso es la gracia. ¿Cómo Dios es tan compasivo y la embarra a uno y uno va y se arrepiente de corazón y Dios lo perdona? ¿De cuándo aquí tanto? Eso es un Dios de gracia. Por eso decimos, la gracia de Dios no depende, escuche esa frase, de lo que somos, sino depende de lo que Dios es. La gracia de Dios no se mueve por lo que usted es. Porque usted dirá, pastor, se mueve más en usted. Como me dijo alguien, pastor, ore por mí que usted está más cerquita de Dios. Eso me pareció tan religioso. No. La gracia de Dios no depende de que usted sea bueno o malo. ¿No se acuerda cómo empezamos? Que éramos pecadores, que somos pecadores, que estábamos en el mundo, en el lodo, que éramos lo peor, que esta mente era corrupta. Entonces la gracia de Dios no se mueve por como yo soy. La gracia de Dios opera por como Él es. Él es amor, Él es amor, Él es misericordia, Él es gracia, Él es perdón. Por eso fue a la cruz. Por eso el Señor fue a la cruz. El ser humano debe estar regido por un reino. Existen dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Cómo pertenece uno al reino de las tinieblas? Cuando está sin Cristo, pertenece al reino de las tinieblas. Y cuando uno pertenece al reino de las tinieblas, no significa que no tenga plata, no. Hay gente en las tinieblas que tiene más plata que los cristianos. Pertenecer al reino de las tinieblas no significa que viva haraposo y nada. Hay gente que le pertenece al reino de las tinieblas, o sea que no tenían a Cristo y tienen un hogar fachada, maquillado. Y usted lo ve y dice, ay, pero ellos no son cristianos, pastor, y mire, eso es un hogar fachada. Entre a ver qué encuentra. Entonces, el reino de Dios tiene dos pactos, el antiguo y el nuevo. Nosotros no pertenecemos al antiguo pacto ya, porque el antiguo pacto era ojo por ojo y diente por diente. En el nuevo pacto es, tú me sacas el ojo y yo te perdono. Tú hablas de mí y yo te perdono. Tú me juzgas y yo te perdono. Ese es el reino de la gracia de Dios. No estamos bajo el antiguo pacto. El antiguo pacto es falda larga, no se maquille, no coma rellena, no coma esto, no coma lo otro, porque ese es el antiguo. El nuevo es, coma de todo, pero hágalo pensando en mí. Ahora, ojo,
no al extremo, comida que no tiene que comer. Ahora, en Oriente comen ratón, o sea que comer ratón no es pecado, solo que aquí no comemos ratón. ¿Sí ve? Porque si vamos a las culturas, son culturas. Si un chino se convierte y ve acá y usted lo ve por allá buscando ratones por ahí para el almuerzo, una cosa es cultura y otra cosa es religión. Entonces usted debe pertenecer al reino de la gracia. Cuando usted pertenece al reino de la gracia, va a encontrar como por ejemplo, esta semana se nos quemó la caminadora. El motor valía 350 a 400 mil pesos. Ya pasó. El enemigo quería que yo peleara y yo no peleé. Pero no, o mi esposa no. Vamos a confiar en Dios. Se dañó, bueno, se dañó. Llegó el técnico, 6:30 de la mañana, bien madrugadito, dijo: está pegado el motor. Movió, está pegado, vale 350 mil. Bueno, miró, le dije: mire a ver, hermano, de pronto algo. Dijo: no, está pegado. Lo enchufó y prendió. Estaba pegado. Los que saben de mecánica saben que un motor pegado está fundido porque se derritió lo de adentro. Prendió. Y yo le dije: ¿qué cree que pasó? Y me dio vergüenza. Me dijo: pues un milagro. Eso debía haberlo dicho yo. Y eso me dio pena. Y entonces fue a llenar el formulario, el recibo de eso, y dije: ¿qué va a colocar? Dijo: pues un milagro. Yo no la creía. Y me dio pena. Mi esposa no sabía eso. ¿Sabe? Cuando uno está bajo la gracia, cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Denle el aplauso al Señor por eso. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Nosotros ya no estamos bajo las obras. Hebreos, mire, créame que esta palabra le va a traer libertad como nunca. Cada vez esta enseñanza está, mejor dicho, mejor sazonada de Dios. Hebreos 8, 13. Dice el escritor de Hebreos: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿está próximo a qué? O sea que no estamos ya bajo el antiguo pacto, bajo las obras. Que entre más hago, Dios más me bendice. No. Que entre más doy, Dios más me da. No. No, eso es estar bajo el antiguo pacto. Y hay personas aquí que entre más hacen, entonces las mamás: y yo no he hecho nada en mi casa, y sufren, y yo no enseñé a mis hijos a hacer tal cosa, y mírenlos como son. Y entonces esas personas dicen: el nuevo pacto es, y yo les di, y mire lo que recibo. Eso es estar bajo el antiguo pacto. En el nuevo pacto usted da y no espera. Bajo la gracia de Dios no espero. Yo doy gracias a Dios por mis hijos, pero yo espero es en Dios, no en mis hijos. Yo no estoy esperando envejecerme para que me mantengan. No. Yo estoy trabajando es con mi esposa, porque vamos a envejecer los dos en el nombre de Jesús. Pero el que está esperando en sus hijos, en el vecino, en el que tiene plata, en el padrino, en el tío, porque los padrinos son los que tienen billete, ¿o no? Dice: ay, que para que sea mi padrino. Claro, saben que le va a dar un buen regalo. Mi padrino es Cristo. El que me defiende es Cristo. Mi abogado es Cristo. Mi Dios es Cristo. No sé cuál sea el suyo, pero el mío es ese. Entonces, el nuevo pacto es estar bajo la gracia. Y ya les voy a ir lentamente. Por eso digo: no se desconecte. Si recibo gracia, es para dar gracia. No podemos decir, como un hombre de la Biblia, que el Señor le perdonó una deuda, pongámosle, de 10 millones de pesos. Y a él le debían 50,000 y fue y cogió al otro: me pago los 50,000 o lo mato. Cuando usted recibe gracia de Dios, debe dar gracia. El que está bajo la gracia perdona fácil. Porque usted dice: no merece que yo lo perdone. Todo lo que me hizo no merece. Y como Jesús, sin merecer, sí nos perdonó. O sea que si usted está bajo la gracia, debe dar de gracia. Perdonar. No lo merece, usted tampoco.
Le confieso que no es fácil. Yo lo predico, ya perdoné. La persona que nos estafó hace años. Y después de que yo lo tuve al frente, yo sudaba. Me decía, Señor, va, pídale perdón. Y yo sudaba. Yo decía, no, vaya, pídale, no. Y sudé esos 20 metros para ir a darle la mano, a decirle, lo perdono. Pero sudé. Yo les he contado eso. Y le dije, mire, yo lo perdono, ingeniero, porque usted fue deshonesto y me robó. Ah, bueno, William, yo no he hecho nada. Yo quería que me dijeran, sí, qué bueno, ¿usted es cristiano? Ay. No, porque el que está bajo la gracia soy yo, no es él. Así hay gente, el Señor ya los perdonó. Dicen, pero ¿de qué me perdonó si yo no he hecho nada? Yo vengo aquí es por venir, pero yo no he hecho nada. Yo soy bueno. Levanten la mano los buenos. Menos mal no cayó ninguno. Mateo capítulo 20. Ahora les voy a enseñar esto. Todo lo de atrás era la introducción. Ahora les voy a dar la prédica. Mateo capítulo 20 y me van a entender todo lo que les he dicho de parte de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 1 al versículo 16. El que está bajo la gracia debe dar de gracia, o sea, debe perdonar todo el tiempo. Los obreros de la viña, lea conmigo, pero lea toda la iglesia los versículos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, diga conmigo, un denario al día. Dice, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré, repita, os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. O sea que llamó a uno a las 6 de la mañana, a esto lo llamó a las 9 de la mañana. Y le dijo, al de las 6 le dijo, le voy a dar un denario. Y al de las 9 le dijo, voy a hacer justicia. 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta, más tarde por al mediodía, y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, ¿y qué? Lo justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Ya Dios tenía calculado, Jesús tenía todo calculado. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibir lo que hicieron, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día y el transmilenio. 13. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no te estoy engañando, ¿no conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados. Qué buena. Esta palabra es para aquellos fariseos que sabían Biblia, aquellos que tenían conocimiento de la palabra, aquellos que llevaban años en la religión. Yo llevo años en esta iglesia, es que yo conozco la Biblia, es que a mí no me meten los dedos a la boca. Todos esos que piensan así, esta palabra es para ellos. Se la pasan pensando en eso. Y el Señor permitió esta parábola para decirles, no por sus obras de ley voy a ser justo con ustedes. Sus obras de la ley me dice que yo le pago lo que se merece normalmente en el mundo, su denario.
Por eso al primero le dijo, le voy a dar un denario. Y ahí para atrás les dijo, ¿le voy a dar qué? Lo justo. Ahora, ¿el denario era lo justo? Para el que le dijo sí. Pero los demás se fueron sin saber cuánto le iban a pagar. Él dijo, le voy a dar lo justo. Esta semana Dios no ha hecho sino hacer milagros conmigo. Lo que hace meses. Es un milagro la vida. Pero no se había manifestado de tantas maneras a mi vida como esta semana lo hizo. 2 días seguidos. Y me sorprendió. Lo que me imaginé que demoraría años, se demoró un día. Y lo que pensé que tenía que decidir en años, lo van a decidir en 2 meses. Porque tiene que ver con decisiones de autoridades, de departamentos y eso. Y Dios lo hizo. Yo fui a buscar una autoridad y resulta que esa autoridad me estaba buscando a mí. Yo, ¿de cuándo acá? Porque es importante esto. La enseñanza para los primeros es que no importa lo que hayan hecho. Versículo 16. Así los primeros y los postreros primeros. El Señor quería mostrarle al que llamó a las 6 de la mañana que eran ellos los que sabían mucha Biblia, los que hacían muchas cosas, los que sirven mucho en la iglesia. Eso hacen y hacen y hacen. Y después dice, ¿y lo mío? Dice, esto es lo suyo. Y el otro hizo 1 hora. ¿Y por qué le da más a ese que a mí? Porque yo le doy lo justo. Pero a mí no me parece justo. A usted no le parece justo. Pero es que la justicia de Dios no tiene límites. Cuando usted camina en la viña, Dios lo puede sorprender a usted en cualquier momento, de la manera que usted menos espera. Cuando organiza su vida de pareja, se organiza, se casa, le pide al Señor que lo saque de esos afanes, de esas carreras, de ese amor al dinero, y usted entra en la viña, usted va a ver cambio. Pero hay personas tan afanadas por el dinero. Ese dijo, oiga, ¿y por qué a ese le dio más? Deje su afán por la plata, tome su denario. Y al otro le dijo, vea, por 1 hora tome un denario. Eso es lo justo, eso es lo que yo creo para usted. Y el otro, eso es para mí, Señor, sí, yo no lo merezco. Esa es mi gracia. Todo por estar en mi viña. Todo por caminar con su palabra. Todo por seguir su palabra. Y seguir su palabra es dar testimonio con su pareja, en su casa primeramente. Tener un tiempo diario que sus principios sean la palabra. Cuando usted está en la viña, Dios hace lo justo. Y lo justo de Dios no es un denario. Aquí hablo de plata, pero hablando de todo, lo justo de Dios no es solamente que restaure su hogar. Hay personas aquí, familias, que su esposa o su esposo perdonó a su pareja en 2 meses. Y hay otros que llevan 3 años y la esposa no lo ha perdonado o el esposo no lo ha perdonado. ¿Qué hacemos? ¿Y por qué ella sí y yo no? Dios sabe lo que está haciendo. Cuando usted está bajo la gracia, deje que Dios haga lo justo. El que trabajó 1 hora, ¿le va a dar lo mismo? Me parece injusto. Dice, cuando está sucediendo un problema difícil a un creyente, usted y yo dice, ¿y por qué a mí? ¿No le ha pasado? ¿Y yo qué he hecho? Entonces la pregunta, si no es a usted, entonces ¿a quién? ¿Acaso Dios no puede hacer con usted, permitir una dificultad? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Es que no me quieres? ¿Es que no me amas? ¿Estás en mi viña? Tranquilo. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí no debería de mandarle ese problema a Díder? Es que Díder es más malo que yo. Es que yo soy el pastor y Díder yo creo que no ora. Y Díder no da testimonio con Claudia, ¿no? ¿Y por qué a mí en vez de Díder? Porque así es conmigo. Porque en mi gracia yo hago lo que yo creo que debo hacer. Entonces cuando usted dice, ¿por qué a mí? Se está justificando. La pregunta es que ¿acaso usted y yo merecemos algo? Deje de justificarse. Es que eso sí tiene plata y salió primero que yo. ¿Y por qué usa más a ese que a mí? Yo al comienzo me pregunté, ¿por qué me diste la unción a mí cuando hay gente que sabía más Biblia que yo cuando estaba en mi iglesia? Gente más inteligente que yo.
De por sí que mi pastor casi no me ponía a predicar, porque en realidad yo era un poco torpe para enseñar. Me acuerdo que ponía más a otro hermano porque él era más letrado. Pero Dios me sacó a mí y al hermano letrado no. ¿Por qué? Porque fue su gracia sobre mí. ¿Qué hice yo? Nada. Entonces, la cuestión aquí es que Dios es el que es así, no yo. O sea que la gracia se mueve es porque Dios es así, no por como yo sea. ¿Cuántas oportunidades no le ha dado Dios a usted? Y usted vuelve y la embarra, yo también, y su gracia sigue ahí. Y sigue ahí el Señor. Por eso, ¿acaso usted solo merece lo bueno? ¿Acaso la dificultad no es para que Dios se manifieste? ¿Por qué a mí? Porque Dios se quiere manifestar. Esa es su gracia. O sea que aún una dificultad a los que caminamos con Dios es porque Dios se quiere. Esa es su gracia. ¿Y por qué yo? Si yo... Y empiezan a justificarse, ¿no? Si yo oro 3 días, si yo ayuno 3 días, yo me levanto a las 3 de la mañana y oro hasta las 6. Señor, y yo sirvo, yo soy el primero que llego y el que salgo. Y justifíquese, y justifíquese. El hombre del denario se estaba justificando. Yo llegué a las 6, este llegó a las 5 de la tarde, ¿le va a pagar igual que yo? No me parece justo. Pero ¿quién lo manda a estar mirando a otros? ¿Quién lo manda a compararse con otros? ¿Quién lo manda? Ay, es que la fábrica de él se levantó, la de Jason es mejor que, y es que ese Jason como es, y mire cómo le va. Ese no es su problema. Si la gracia quiere, lo sostiene. Deje de mirar a otros, deje de compararse con otros, porque va a tener problemas. Por eso muchos de los que llevan tanto tiempo en la iglesia, caminando en el evangelio, van de últimas. Pues en el reino de Dios los galardones no son dados como en el mundo, al que más hace. En el mundo se le paga al que más trabaja, en la iglesia no es al que más hace. Esta semana aprendí algo. Una misionera, una joven de 20 años, preciosa en su manera de hablar, en su unción, nos dejó así a todos. Decía, yo estaba haciendo cosas, pero no conocía al Señor que hacía tantas cosas. Hay gente que hace y hace para acá y no ven, y hay otro que hace una cosa con amor y con entrega y Dios lo bendice más. Porque ya no estamos bajo la ley. El que más haga, eso es en el mundo, le pagan horas extras. Acá es el que lo haga de corazón. Aprendí otra cosa. Una cosa es tener necesidad de comer algo y otra cosa es tener hambre. Anoche lo probé, lo comprobé. Llegué a la casa, el deseo. Llegué a la casa y dije, tengo deseo de comer algo. Dije, no voy a comer porque no tengo hambre, es un deseo. Yo comí a las 6 algo, ¿no? Y no comí. Y bien, no pasó nada. Porque cuando uno tiene hambre, uno se levanta a la hora que es pálido allá, si sea el pan de hace 2 días, uno va y se lo come y busca algo y porque el hambre lo lleva a uno allá. Hay gente aquí que desea a Dios, pero no tienen hambre de Dios. Porque si tuvieran hambre de Dios, lo buscaban desesperadamente. Iglesia, la gracia de Dios es diferente a hacer cosas para Dios. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios. Cuando tuve mi laboratorio dental hace 11 años, ya los últimos años trabajaba menos y me iba bien y servía a Dios. Y jamás me imaginé todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y ustedes ya saben, yo decía, con esto, con lo que me gano en este laboratorio y con esto, jamás podría hacer esto. Y ya he salido cuántas veces del país, ya cuántas veces Dios me ha bendecido. Les contaba esta mañana el discipulado que mi esposa los domingos no cocina. Entonces, pues bueno, en esa época en el centro comercial salíamos y ya no cocinaba. Llegaba muchas veces y yo hacía el almuerzo, la carne, dejaba arrocito. Y ahora no queremos comer por fuera.
Hemos comido en tantos lugares, hemos comido de todos los mejores restaurantes de Bogotá, en el mejor, allá moviéndose en ese restaurante, dando vueltas, de todo. Pero ha sido su gracia. ¿Y sabe por qué? Porque hemos permanecido en la viña. Cuando usted permanece en la viña y en el reino, sin juzgar, sin criticar y sin compararse con nadie, el Señor le dará lo justo. Y lo justo para Él, imagínense, lo justo para Él no cabe en la cabeza. Y me acordé del hermano que les he contado, porque hay muchos, pero es que ese me marcó. Vamos a pintar el centro comercial donde estaba la iglesia, que es como la mitad del salón, del segundo piso, la mitad. Y entonces ese hermano estaba desocupado, como la estaba desocupado, y dijo: pastor, yo le ayudo. Y fue a pintar conmigo, y en esa semana el papá lo llamó y le dijo: mi hijo, compremos una camioneta entre los dos, una Nissan, para que trabaje, sin un peso y sin nada. Eso era lo justo de Dios, darle una camioneta a 0 kilómetros para empezar a pagarla. ¿A usted le parece justo? No, pero eso es lo justo de Dios. Cuando usted permanece en la viña, tiene que aprender a esperar lo justo de Dios, porque lo justo de Dios lo sorprenderá en el nombre de Jesús. Denle el aplauso al Señor por esa palabra. Dice, separados de mí, dice el Señor, nada puede hacer. La manifestación de su gracia solo se ve en su reino, en su viña. Él los llamó desocupados. Usted y yo estábamos desocupados. Y dijo: venga, ¿quiere conocer de mí? Camine. Usted y yo estábamos desocupados. Usted dirá: no, yo tenía trabajo, no, yo tenía mi familia, pero su alma estaba desocupada, se la pasaba divagando, pensando en cosas que no son. El Señor le dijo: camine por allí, camine para mi viña, déjeme hacer lo justo con usted, pero en la viña. Por eso hay gente que lleva muchos años en la iglesia y siguen de últimas. ¿Sabe por qué? Por lo mismo. Porque este que llevaba primeras, fueron a pagarle y miró a otros. ¿Cómo hacen los demás? Yo no sé qué predica el pastor del frente, yo solo lo bendigo todos los días. Y antier nos lo encontramos con mi esposa, le dije: pastor Miguel, yo oro por su merced todos los días. Es un señor de canas, de años, de 40 años en el evangelio. No sé cómo predica, si lo hace bien, lo hace mal o qué habla. Yo solo lo bendigo porque está al frente de esta casa. Ya. Yo no estoy comparando el que predica para yo predicar mejor. No, yo no me estoy comparando con predicadores. Yo escucho prédicas y yo no me comparo, si no te está despichado. Hay gente que predica con una unción y unos sermones que uno queda, pero yo no me voy a comparar, porque esto es lo que Dios me dio. Como dicen, esto es lo que hay. Dice en el versículo 6 y 7 de Mateo 20: y salieron cerca de la hora 11 y halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Recibiréis lo que se merecen. Lo que se merecen. ¿Usted cree que este hermano se merecía esa camioneta? Mire, el hermano de testimonio, pasaron tiempo y no da testimonio. No sé si se congrega después de muchos años, pero dejó de dar testimonio. Ahora lo juzgo. Digo: Señor, mire, el que le dio la camioneta, ahí sí, no, Dios, mire, yo sigo dando testimonio y en ese pichirilo, y él en una camioneta y yo sigo testimonio. Ese es el Dios que tengo. Sí, tan lindo el Dios que tengo. Si su gracia lo quiso así, Él hace lo que quiera. Lo importante es que usted esté en su viña. Días atrás vino alguien y me dijo: Willy, pero Dios los usa mucho con Patty. Le dije: sí. Y como diciéndome: ¿y cómo? Yo no sé. Porque más peleas y agarrones de las que tuvimos con mi esposa, yo no sé cuántos fueron. Pelea que va, pelea que viene, discusión que va. Y aquí estamos. No lo merecíamos. 4 o 5 años aún conociendo el evangelio, por ahí 6 años, y ahora estamos acá. Su gracia. Ahora, ¿lo merecíamos? Entonces, por favor, si usted está en la viña, en el reino de la gracia, en el reino del Señor,
espere que Él lo sorprenda en cualquier momento. Yo duré orando no sé si 2 años por lo que estaba esperando, y sigo orando porque faltan respuestas, pero duré orando 2 años y yo no decía, ay no, siga orando, siga en la viña, siga sirviendo, que eso no le quite el sueño. Y uno decía, uy, y nada, y otro día y nada. No, ore. Ya se va a convertir su familia, ya se van a convertir sus hijos, ya se van a convertir, ore. Sus hijos llegarán, tarde que temprano llegarán. Yo sé por qué se lo digo. Siga orando, pero reconozca que sin Él no puede hacer nada. Dios produce el querer como el hacer. Mira el versículo 12 de Mateo 20:12. Dios es el que produce el querer como el hacer. O sea que Dios es el que nos permite hacer cosas buenas y a otros no nos deja hacer cosas buenas. Pero dice el 20:12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor. Ahora, ¿quién permitió esa situación? Dios, ¿verdad? Pero aquí dice, los hiciste iguales a nosotros. Y yo llevo cuántos años en la iglesia, y yo sé más Biblia, y yo tengo iglesia en iglesia, yo fui pastor, y yo fui no sé qué, y ellos igual a mí. Él es un líder, casi no sabe Biblia, y yo sí sé, y ¿cómo lo va a usar más él que a mí? En el reino, en la viña del Señor, todos somos iguales. Entonces deje de pensar que el pastor está más cerca a Dios. Deje de pensar, pastor, ore por mí. Ore usted, acérquese a la presencia, arrodíllese, busque, entre al lugar más santo. Somos iguales. Usted tiene el Espíritu como lo tengo yo, ¿o no? Es el mismo. Entonces somos iguales. Muchos piensan que Dios, usted tiene una excepción de personas, ama más al uno que al otro. Hay una mala doctrina que dice que Jesús amaba más a Juan. No, Jesús no amaba más a Juan, jamás. Que el discípulo más amado, entonces Pedro no, entonces que Juan no, el otro, Mateo no, es el discípulo que estaba más a su lado, pero jamás dice que es el que más amaba. Él no tiene excepción de personas. En la viña todos somos iguales. O sea que si Dios le dio a alguien que está de últimas de usted, su gracia. Si no le ha dado a usted, es por estar mirando al hermano, por estar criticando y murmurando y hablando. Deje, usted siga, usted está en su viña, organice su casa, póngase a cuentas con Dios y siga en la viña. ¿Y cuántos años? 5 si le toca, 10 si le toca. Pero cuando llegue, va a llegar lo que usted ni se imagina, porque va a llegar como llegó a Venezuela, por toneladas. Pero si usted no la deja entrar, ese es su problema. La ley es para mostrarnos el pecado. Un abogado conoce la ley, y cuando el ladrón dice, sí, yo robé, bueno, libre. ¿Cómo así? La ley dice que yo robé y yo reconozco mi pecado, entonces libre. La ley dice, no, usted tiene que pagar la condena para ser libre. En el Señor es, la ley me muestra el pecado. La Biblia me dice que yo soy pecador, que como pastor tengo que mejorar, y yo, uy, qué vergüenza, y la Biblia me confronta. La gracia me perdona. La palabra me confronta y la gracia me perdona. O sea que tenemos que caminar bajo la gracia. Si usted camina bajo la gracia, usted no juzga, usted no condena, usted perdona, porque de usted hablan, de usted habla la gente, su familia por ahí habla, se volvió evangélico, se volvió cristiano. Esos amenes, aleluyas. Y lo mismo, típico de siempre, va donde el pastorcito, el diezmito, llévele, ya vio el carro que el pastor tiene, ya vio lo que el pastor, todo lo típico, de todos hablan. Aún personas creyentes dicen, yo no voy a esa iglesia porque ese pastor, o sea, normal. ¿Pero qué? Si Dios fue el que lo puso, pues usted sigue adelante. Romanos 5, 1, 2. Romanos 5, 1, 2. ¿Está aprendiendo?
Muy bien, gloria al Señor, porque la idea es que usted sea ministrado, no solo escuche, sino que la palabra le entre allá en los tuétanos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, o sea que me justifico con el Señor por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, o sea, por Jesucristo. Por la fe a esta gracia, o sea que a la gracia que le pasó a esas personas en la viña, es porque creyeron que el Señor de la viña es justo. Dice, por la fe a esta gracia en el cual estamos, ¿cómo? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces dice, por la fe es que yo estoy aquí. El Señor no me dijo cuánto me va a pagar. Él dijo, le voy a dar lo que, lo justo. El Señor le dijo, venga a mi viña. Usted que anda desparchado por ahí en el parque, mirando para el cielo, echando chisme, venga para acá, venga, lo necesito. Yo le voy a dar lo justo. ¿Y qué será? Usted venga para acá, acérquese al Señor, entréguele su alma a Cristo. Ay, pero ¿por qué me está pasando esto? Siga adelante. Que Él, si usted sigue creyendo en Él y sigue esperando en Él, usted va a ver las bendiciones de Él. No por tanto trabajar y no tiene nada, y trabaje y no tiene nada. ¿Por qué? Porque no es por tanto trabajar. Este trabajo de 6 a 6, no tengo tiempo para Dios, es que no hay, ¿cómo? Es que entiéndame. Y trabajan y dicen, pastor, y uno trabaja y no ve nada, y todo es para pagar. Y ahí sí llegan las culebras, dicen, ¿no? El típico dicho. Pero ¿será que está haciendo las cosas mal? Está haciendo las cosas mal, porque el otro trabajó solo 1 hora y Dios le dio lo justo, más de lo normal. Ojo a aquellos que dejan a Dios de últimas. Ojo a aquellos que empiezan a excusarse en que el trabajo, que aquí, que allá, que entienda. Eso hable con Dios. Es por medio de creer en Él que Él hará en nosotros lo que la disciplina y la exigencia, las buenas obras no hicieron. La disciplina en las finanzas no son suficientes. Las buenas obras no son suficientes. La exigencia no es suficiente. Ese hombre de 6 a 6 trabajó muy puntual, pero después mostró su corazón. Peló el cobre. Y dijo, oiga Dios, deme más a mí. ¿Por qué le tengo que dar más? Porque yo trabajé más. En mi gracia no es así. Eso es en el mundo. En el mundo el que más trabaja, más le doy. Pero en mi reino no es así. En mi reino, sírvame, obedézcame, que yo le daré lo justo en su tiempo y en su hora. Dele el aplauso a Él por eso. Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos 7, 24. Entonces hoy desargumente, ay, yo no vuelvo porque es que no veo cambio. Es que no veo que pase algo. Dios mío, no se salga de la viña. Dice el apóstol Pablo, un hombre que sabía Biblia, conocía la ley, idiomas 2, plata tenía, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo reconoce su debilidad y da gracias a Dios porque Jesucristo le da fuerzas para vencer la carne que lo hace estar en vergüenza. ¿Un hombre con plata en vergüenza? ¿Con vergüenza? Sí. ¿Un hombre con conocimiento en vergüenza? Sí. Pablo dice, ¡qué vergüenza! Yo todo lo que soy y esta carne me jala el pecado. ¡Qué vergüenza! O sea que lo que nos avergüenza a nosotros es que la carne quiere hacer su voluntad. Y cuando lo hacemos dice, ¡qué vergüenza! Pablo dice, me avergüenzo, pero gracias a Dios porque Jesucristo me quita la vergüenza y me da fuerzas para seguir adelante. Pablo tenía todo y era un miserable, porque mientras estemos en la carne, sin Cristo, somos miserables. Usted puede tener pinta, usted puede tener plata, puede tener profesión, pero si no tiene a Cristo, sigue siendo miserable. Porque Pablo dijo, miserable de mí.
Soy una piltrafa humana, un trapo sucio, el limpión de la casa. Pero gracias por Jesucristo, que es el que me da fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque si está bajo la gracia lo va a sacar adelante. Una persona que no acepta a Jesucristo y no acepta la gracia de Dios, está diciendo, yo puedo solo. Y dice la Biblia, apartado de mí. No, yo puedo, ¿qué cuento de orar? Es que ¿para qué orar? ¿Para qué traer la Biblia? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué discipularse? Yo puedo solo. Llorarás y llorarás. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer caminar sin Cristo. Creerse que puede sin Él. Si Pablo no pudo, ¿usted cree que va a poder? Pablo dijo, miserable de mí, pero Jesucristo, su gracia, voy a servirle con amor. Que si no es este año será el otro, pero voy a servirle, voy a dejar de mirar allá. Ay, mi amor, como la vecina sí cambió de carro y nosotros con ese pichirilo. Y cómpreme que esto, y eso se comparan con otros, eso es falta de identidad. Ojo, cuando usted se compara con otras personas que son mejores que usted, que tienen mejor carro, mejor anillo, mejor vestido, carreta. Mi reloj me lo regalaron, sé que vale como 30,000 pesos o 25 y yo no soy, ¿qué? Yo soy muy importante en este mundo, porque soy un embajador del cielo. Y yo no soy por lo que tengo, o por donde vivo, yo soy por lo que está en mí. Pero hay gente tan falta de identidad que todavía quieren aparentar, y esos apariencias. De esos, líbranos, Señor. Entonces, Pablo reconoce su debilidad y da gracias a Dios por Jesucristo, porque le da las fuerzas para vencer esta carne. Por allá en el libro de Lucas, Jesús ya se prepara para ir a la cruz y los discípulos van a prepararle a una casa donde hay samaritanos. Y en los samaritanos dicen, no, aquí no, qué preparación para Jesús ni qué nada. Y dijeron los discípulos, Señor, oramos para que les caiga fuego del cielo y los consuma. Y Jesús dijo, Dios mío, ¿yo con quién estoy andando? Ahí dice en una versión, ¿de qué espíritu sois vosotros? Pero otra versión dice, ¿qué clase de corazón tienen ustedes? Porque el Espíritu Santo no estaba sobre ellos todavía. ¿Qué clase de corazón tienen ustedes? Andando conmigo cuánto tiempo y no han entendido. Así hay gente aquí, andando con el Señor y todavía no han entendido la gracia de Dios. Cuando Jesús lo fueron a coger preso, cogió Judas una espada y le cortó la oreja a Melco. Y Jesús le dijo, otra vez, Pedro. Y fue y le arregló el problemita, le puso la oreja a Melco. O si no, Melco lo demanda. El Señor nos guarda. Cuando usted está con Jesucristo y yo, de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar en el nombre de Jesús. Y eso hará que Dios manifieste su justicia. Pero hay mucho legalista, esos que no quieren un plato, esos perfectos que dicen, no, es que a mí me gusta así, pastor, yo vi ese defecto en Pepe, yo vi ese defecto, esos que son tan llenos mirando los defectos de otro, ya le voy a decir quiénes son. Pero vamos aquí a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Ay, Señor, gracias. Aquellos que juzgan, que critican, que se creen perfectos. Ay, Dios mío. Filipenses 2:13-16. Con esta palabra yo dije, gracias, Señor, por mis defectos. Gracias, gracias, gracias. Ahora más que nunca reconozco, Señor, que necesito. Y gracias por los defectos. 2:13-16, Filipenses. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin. ¿Se acuerda el primero? Empezó a mirar a todos y a murmurar contra el Señor. Dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Por favor, sea irreprensible, deje de murmurar de lo que Dios le da, deje de murmurar de lo que Dios ha hecho en su reino. Sea sencillo, no sea como los demás. Porque es que los demás juzgan, murmuran. Yo a qué voy, mire cómo ando. Deje de murmurar.
Acepte lo que Dios le ha dado, acepte la dificultad, acepte el problema, haga las cosas sin reproche. ¿Cómo no quisiera mi esposa que yo fuera un hombre diferente, más noble, más calmado, que la amara más? ¿Sí ve? Pero ¿sí ve? Usted se ríe, pero es verdad. Ella lo quisiera, pero tiene que seguir caminando, que un día su gracia la va a sorprender y yo voy a darle todo lo que ella necesita más. ¿Sí ve que no soy perfecto? Y de verdad, funcionó. Entonces, y ella ora, ella busca, ella es una mujer amorosa, escucha a las personas, las mujeres, las entiende. Debería merecerse un mejor esposo. Pero la gracia de Dios seguirá cambiándome. Porque es que yo siempre pongo el ejemplo de ella. Hoy se invirtieron los papeles para equilibrarlo. Entonces, entienda, usted puede tener la mejor esposa, usted quiere un mejor esposo, ore que la gracia lo cambie. Un mejor hijo, ore que la gracia lo cambie. Pero no se salga de su viña, no se salga. Usted puede tener un mejor trabajo, una mejor profesión, pero no se salga de la viña, porque es en la viña donde Dios hará lo justo. Y si Dios hace lo justo, eso es lo que lo va a sorprender a usted. Entonces, quiero que vaya, dice, voy a leer aquí algo. Dice, qué bueno que hoy estemos aquí, porque cuando usted viene a esta casa, usted viene con disposición, Dios le va formando su vida y le va cambiando, ¿o no? Qué bueno que venga, porque la gracia de Dios lo está cambiando. La gracia de Dios lo está mejorando. Usted vino lleno de pecado ahorita, igual que yo, pero la gracia de Dios le está dando fuerzas esta mañana. Cuando se conoce al Señor de la gracia, se abandona la ley. Escuchen, cuando usted conoce la gracia de Dios, usted ya no está bajo la ley, perdona fácil. El ejemplo es este, lo puso un pastor en Venezuela. Ese pastor iba a tanquear todos los días y el señor de la estación le decía al pastor, ¿cuánto es? Le decía 8 bolívares, él le daba 15. Y al otro día, ¿cuánto es? 10 bolívares, le daba 20. Entonces ya eran amigos. Y un día llegó el pastor y le dijo, ¿cuánto es? Y le dijo el de la bomba, deme lo que quiera. Ahora, ¿por qué le dijo eso? Explicaba el pastor. Dijo, porque él ya me conocía, que yo no iba a ser miserable, que yo le iba a dar mucho más de lo que valía. O sea que renunció a mirar los números y le dijo, deme lo que usted vea justo. Y viene una frase bonita para ese conocimiento. Estar sujetos en que si hago, Dios me da, es una esclavitud. Si hago, Dios me da. Si voy a la iglesia hoy, Dios me da. Y si no le dio, ¿cómo se va? Y si mañana siguió sin trabajo, y si su esposa siguió igual, y si no se sanó, ¿usted cómo sigue? Esclavo. Por eso, estar sujeto en que si hago Dios me da es una esclavitud. Es mejor aceptar que somos pecadores y entrar en su reino para recibir su gracia y dejar que haga cosas nuevas que de seguro nos sorprenderán. Deje de estar haciendo para que Dios le dé, porque eso es esclavitud. Eso pasó con ese primer hombre. Fue a trabajar para que Dios le diera y los otros dijeron, voy a confiar en tu justicia. ¿Qué tal que no les hubiera dado plata? Si no, vea, tome váyase a ese supermercado mío, coja todo lo que quiera. Iglesia, hay que estar bajo la gracia. Eso solo lo entiende Dios. Yo no entiendo la gracia. Segunda de Corintios 12:9. Es el último versículo, pero quiero que lo estudie conmigo. Regálame el piano, Cristian, por favor. Segunda de Corintios 12:9. Me acordé de Pacheco, regálame el piano. A nombre de Jesucristo. Segunda de Corintios 12:9. Y dice, está hablando, el Señor le habló a Pablo y dice, y me ha dicho, dijo Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Ahora, ¿qué quiero decir? Ahora, eso fue bonito porque lo entendí y se lo quiero decir. ¿Qué dice ese versículo? Pablo tiene un aguijón, parece que es una conjuntivitis en su salud, y Pablo va a orar, Señor, quítame el aguijón.
Y dice, el Señor le está diciendo: no te voy a permitir que seas perfecto, Pablo, porque si tú eres perfecto vas a latigar a mi pueblo. Por eso es que cuando te veo legalista, Pablo, te envío un aguijón para que busques respuestas en mí. Si Pablo, con todo lo que sabía y con todo lo que oraba y ayunaba, Pablo fácilmente podría ser perfecto. Pero el Señor le mandó el aguijón. Le dijo: Pablo, porque es que si tú eres perfecto, ¿sabes qué pasa? Me latigas al pueblo y le dices: míreme a mí. Cuando una persona aquí se cree perfecta, que no quiebra un plato, tiene que venir un aguijón. Porque ese aguijón le va a decir: yo dependo de ti, Señor, porque sin ti sigo siendo un miserable. Por eso el Señor le permitió el aguijón a Pablo. Y hay personas acá que Dios les ha enviado aguijones y les va a enviar más aguijones en el camino, porque se creen perfectos, juzgan a otros, son de mejor familia, no quiebran un plato. Y el Señor le dijo: Pablo, es que yo te necesito y no te puedo dejar que seas perfecto. Y Pablo dijo: listo. Versículo, la siguiente parte. Por tanto, entonces, ¿qué dijo Pablo? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, gracias por el aguijón, porque voy a ver tu gracia en el nombre de Jesús. Entonces, gracias por el aguijón, gracias por la actitud de mi esposa. Entonces ahora mi esposa tiene que darle gracias a Dios por el esposo que me diste. Ah, ¿sí ve? El equilibrio. Gracias Dios por el pastor que me diste. Me la saca, me falta, pero gracias porque me forma, porque me lleva a ayunar, porque me lleva a orar, me lleva a interceder. Las que no se ganan se empatan. ¿Sabe? En la gracia de Dios, Dios es justo. Espere lo justo de Dios. No se salga de su viña, no se salga de su camino, no, nada lo saque de la gracia de Dios, porque tarde que temprano Dios va a hacer lo justo y lo va a sorprender y va a hacer cosas nuevas. Reconozca su pecado, reconozca su error, reconozca su falencia y dígale: aquí estoy, no voy a mirar a nadie, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Entréguele su alma al Señor y deje de murmurar, de criticar, de ser envidioso, de mirar a otros, y acepte que el Señor lo va a bendecir un día. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por esta palabra en esta mañana.